Doctor Oscar Iván, usted llegó al Congreso en su momento con una de las votaciones más importantes de ese momento en el país. ¿Cuál fue su experiencia en el Congreso? En un Congreso que tuvo muchas dificultades y que fue muy golpeado y que fue muy impactado, especialmente por el tema de la presencia de congresistas elegidos con la presión de grupos armados, de paramilitares o de guerrilleros, pero sobre todo de los paramilitares. ¿Cómo fue su experiencia en el Congreso y eso cómo se refleja hoy en el diseño y en la arquitectura de su propuesta? Mire, es muy importante, Álvaro, lo siguiente. Yo había sido concejal y alcalde de mi pueblo. Yo regresé a trabajar en empresas familiares, pero nunca estuve desconectado de la parte pública y política. Muy concentrado en el tema de mi departamento, que era Caldas. Entonces combinaba mi actividad privada y ayudaba en el tema público, apoyando los liderazgos. Yo recuerdo que fuimos el único municipio en Colombia que siempre tuvimos una junta de exalcaldes. Y nos reuníamos periódicamente y esa junta yo la presidía, para que haya continuidad en los programas del municipio. Y por eso Pensilvania ha sido un modelo de éxito desde el punto de vista de gestión pública. Estando en el sector privado, Colombia vivió un momento muy difícil. Y hacia el año 2000 la situación del país era dramática. En el tema económico, el problema del Caguán, el problema de la seguridad. Y la familia siempre ha sido muy comprometida con el tema público. Tiene un tema de responsabilidad social muy fuerte. Cuando el presidente Uribe tomó la decisión de lanzarse a la candidatura, en la familia tomamos una decisión de que yo participara en política para apoyar en ese momento el proyecto del presidente Uribe pensando en Colombia. Fuimos más allá de decir, de nada sirve que a las empresas les vaya bien y el país se está despedazando. Entonces ahí tomé la decisión de retirarme de la empresa e irme a hacer la campaña al Senado de la República. Yo le dije al presidente Uribe, presidente, yo creo en su proyecto. Yo lo conozco desde que usted es gobernador de Antioquia. Colombia necesita su propuesta. ¿Usted considera que sería útil para su proyecto político que yo aspire al Senado de la República? Y por supuesto fue así. Entonces yo me lancé, pues era un desconocido. Tengo una anécdota. En esa época se publicaron unas encuestas. La elección, como era siempre, obvio, era un domingo. Y el sábado en la noche me llama el presidente Uribe y me dice, yo no veo que usted salga no sale en ninguna encuesta, no va a salir. Le dije, presidente, yo ya el trabajo lo hice. He hecho un trabajo por todo el país de opinión, con unas ideas, con unas propuestas, haciendo política con altura, con ganas, con un gran entusiasmo. El trabajo está hecho. Pues al otro día el resultado es que siempre estaba entre las más altas votaciones. Logré una movilización electoral en Caldas muy importante, derroté a las maquinarias políticas y logré una votación de opinión en muchas ciudades del país. Me conocían mucho los sectores empresariales. Entonces yo llegué al Congreso como una sorpresa. ¿Quién será este señor que llega con más de 80.000 votos y una de las 13 votaciones más altas del país? Cuando yo llego al Congreso, yo le dije al presidente Uribe, ¿dónde puedo ser más útil? Y él me dijo, le recomiendo que se vaya a la Comisión Séptima, que tiene que ver con los asuntos sociales. Y allá estuve. Y fue una experiencia fascinante porque allí estaban todos los sectores más radicales y de la izquierda. A mí me tocó de compañero en esa comisión a Piedad Córdoba, en esa época al padre Hoyos, a Luis Carlos Avellaneda, a Jesús Bernal, Bernardo Alejandro Guerra, y yo todo un primíparo. Entonces, fue muy interesante porque yo entendí la labor del Congreso. Primero entendí que el Congreso se llega con una legitimidad. Uno va a defender unas ideas en las que cree. Yo fui con una gran conciencia de trabajo, asumirlo con mucha responsabilidad y fui construyendo una imagen de una persona trabajadora, seria, cumplidora de su deber, respetuosa a los debates, pero con mucha claridad en mis opiniones. Y terminé haciendo una extraordinaria relación y amistad con todos en el Congreso. Entendí el valor del Congreso, de lo que significa hacer las leyes, de cómo se construyen, cómo se da la gobernabilidad, y asumí una responsabilidad y un liderazgo en la defensa del gobierno. Esos fueron 4 años muy importantes que me permitió entender cómo funciona el país político desde el Congreso, que es uno de los poderes, y cómo se hacen las leyes, cómo se construye gobernabilidad, cómo se hace relacionamiento con las otras fuerzas políticas, cuál es el sentido de la amistad y el sentido de la defensa de las ideas, cómo se construye legitimidad en procesos políticos. Fue una experiencia fascinante, pero lo hice con entrega, con responsabilidad, con un gran cariño, cumpliendo todas mis funciones, como debe ser. Y eso creo que consolidó una imagen
muy importante de una persona que era desconocida y terminó asumiendo un liderazgo muy activo en el Congreso de la República. ¿Cómo ve el Congreso que se acaba de elegir? Pues yo siento una gran ilusión. Por ejemplo, el esfuerzo que hicimos en Centro Democrático es por lo cual yo siempre he luchado. Llegar a un Congreso defendiendo unas ideas, a defender unas propuestas. Aquí hay personas nuevas que quieren trabajar preparadas, capaces, que quieren aportar al país y al desarrollo de sus regiones. Y eso me entusiasma. Yo soy muy respetuoso de lo que los ciudadanos deciden. Lamento que en esta elección se hubiera dado ese componente de la mermelada. Eso le creó una distorsión enorme al Congreso. Esa cuantía de recursos que se manejaron, ese costo de las campañas que uno observó en muchas regiones, pues le creó un hecho como que uno no quisiera que se hubiera presentado, porque me parece que estas pueden haber sido las elecciones más costosas de quienes han querido llegar al Congreso de la República. Nosotros hicimos una campaña, como yo siempre he hecho la política, en la defensa de unas ideas, recorriendo el país, yendo al debate público, y eso es una luz de esperanza de que una bancada como la nuestra, y seguramente muchos otros parlamentarios, vamos a poderle dar a Colombia un Congreso que genere más confianza y credibilidad, que es una de las grandes preocupaciones que hoy tengo. Usted ya estuvo en el Congreso y para cerrar este tema, ¿cómo se imagina ese Congreso con la presencia del expresidente Álvaro Uribe ahí? Primero, mucho trabajo y de responsabilidad. Cumplir. Allá es a trabajar. Segundo, de mucho seguimiento. Yo no creo por el temperamento que tiene, por ejemplo, el presidente Uribe, que sea de grandes debates y distraer la atención. De seguimiento. Que cada semana se mire cómo van las cifras de seguridad, que se mire si se está cumpliendo o no, de ver que los parlamentarios están en cada región en ese diálogo ciudadano, gestionando para las comunidades, que sí están abiertos los espacios para escuchar a la ciudadanía, en un proceso permanente de rendición de cuentas. Mire lo que ya hemos planteado nosotros. Primero, hacer públicas todas las hojas de vida de los miembros de la unidad legislativa. Dos, hacer pública toda reunión que se tenga con grupos de interés económico. Entonces, que hoy la bancada de un parlamentario se reunió con una empresa determinada, que se sepa qué trató, de qué se habló. Tratar de generar esa dosis y esa confianza, esa tranquilidad para actuar con mucha transparencia. Tres, abrir al debate para que los ciudadanos se sientan representados, puedan ir al Congreso y hablar su problemática en busca de una solución. Cuatro, hacerle un verdadero seguimiento a que el país realmente esté avanzando, que sea un gobierno y un país que ejecute. Y sobre esa base me parece que va a ser muy interesante la participación del Centro Democrático como bancada. Nos estamos preparando desde el primer día. Aquí se eligió el domingo y el martes ya estábamos hablando de los temas. Cómo se prepara la agenda legislativa, cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a organizar, cuáles son los criterios. No se ha parado de trabajar un solo día y creo que eso le da otra perspectiva. Estoy seguro que muchos parlamentarios que se eligieron deben estar tomando vacaciones. Los nuestros están trabajando desde el domingo que se eligieron porque hay una exigencia, hay un rigor y eso va a ser muy estimulante. Centro Democrático va a ser un partido moderno, un partido con ideología, un partido que defiende convicciones. Eso le va a ayudar mucho a la democracia colombiana y a recuperarle el prestigio al Congreso de la República. Bueno, lo invito a que hagamos una nueva pausa para venir a hablar de lo que fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe y de sus propuestas específicas para esta campaña.